Hoy, viernes 19 de agosto de 2022, presentamos a ustedes, hermanos, el Evangelio del día. Primera lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, les infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra su sepulcro y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Evangelio del día, del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro,
¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio del día. La escena evangélica de hoy se desarrolla en un contexto de polémica entre Jesús y los fariseos. Así lo señala el comienzo del relato. Los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se le acercaron y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Tras la pregunta, se ocultaba en el bosque de preceptos en que las escuelas rabínicas desmenuzaban la ley mosaica. La respuesta de Jesús fue esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. En su respuesta, Jesús se remite a textos de la Escritura que eran bien conocidos de sus interlocutores. Para el amor a Dios cita el Shema, que repetía mañana y tarde como plegaria todo judío piadoso. Y para el amor al prójimo recuerda el texto del Levítico: si bien en labios de Jesús, prójimo es todo hombre y mujer, y no solo el pariente y el connacional como en el Levítico. La novedad de la respuesta de Cristo estriba en estos dos puntos. Primero, define el amor a Dios y al hermano como el centro y esencia de la ley del Señor, algo olvidado por los maestros judíos que andaban perdidos en una selva enmañarada de normas legales y en discusiones sutiles sobre su mayor o menor importancia. Y segundo, Jesús se centra en un principio síntesis que unifica y equipa dos mandamientos que los especialistas de la ley judía entendían y explicaban como diferentes, separados y a distinto nivel: Dios y el prójimo. La unidad del precepto de amar a Dios y al hermano es indisoluble, afirma Cristo, mas todavía ahí se resume la ley entera y los profetas, es decir, toda la Escritura. Más tarde San Pablo dirá que amar es cumplir la ley entera. A nadie le deban nada más que amor, porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. Afirmar esto no es suplantar la ley de Dios por el amor al prójimo, sino plenificarla. Pues el amor no es una alternativa a la ley cristiana, ni viene a competir con la misma, sino a darle plenitud desbordante, porque es la esencia de la ley y el amor de Dios. Que toda la gloria sea para Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bondadoso y amado, en esta mañana maravillosa te pido que aumentes mi fe y que yo pueda estar por encima de las circunstancias y adversidades. Señor, hoy declaro en este día que tú me guiarás a toda verdad y mi fe alcanzará el milagro que anhela mi corazón. Gracias te pido porque me enseñas que para ti no hay imposibles para hacer el milagro que espero en mí y en mi familia. Amén. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este día maravilloso, donde compartimos la oración diaria como alimento espiritual y el amor de Dios. No olvides en ser agradecido con Dios por todas las bendiciones recibidas y que su gracia y gloria siempre los acompañe. Que la paz del Señor esté siempre con todos nosotros.
Dios los bendiga grandemente y que tengan un resto de día llenos de bendiciones. Feliz día.